Buenos días, estimados alumnos, ¿cómo me escuchan? Buenos días, doctora. ¿Se escucha bien? Bien, están todos observando la presentación en la que hemos quedado, porque no hemos terminado de hablar de historia de la microbiología, ¿no es cierto? Sí, doctora. Bien, bien, muchachos. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema. Habíamos quedado viendo que habían muchas ramas importantes de la microbiología, ¿no es cierto? Y que generalmente la microbiología, a través de todos estos tiempos, se ha manifestado con la humanidad de modo tal que ha ocasionado pandemias, ha ocasionado epidemias que han sido descritas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estas epidemias generalmente en la antigüedad se adjudicaban a hechizos o a magia y no tuvieron explicación sino hasta el siglo XVII más o menos, en que ya hemos visto cómo los pioneros, los creadores del microscopio, como Anthony van Leeuwenhoek y muchos otros que le siguieron, Pasteur, Alexander Fleming, etcétera, Robert Hooke, a los que ya hemos descrito con sus experimentos, Spallanzani, Francisco de Redi, acerca de su teoría de la generación espontánea, y tenemos también el experimento que realizó Luciano Spallanzani, donde observó que los organismos vivos no podían vivir sin la contribución del oxígeno. Y entonces comenzaron los experimentos que condujeron, obviamente, a Robert Koch a poder llegar a iniciar, como diríamos, la bacteriología médica moderna. Es Koch entonces en el año 1843 y en el año 1900, que vivió del 843 hasta el 910, quien inició en realidad la bacteriología médica y moderna. Esta materia de microbiología que vamos a ver nosotros durante todo este año va a comprender todo lo que es la bacteriología médica, moderna, sistemática. O sea, vamos a hablar absolutamente de todas las bacterias y luego vamos a ver un capítulo muy grande de otra ciencia que es la virología en esta materia. Así como hemos visto en parasitología, micología, que también hacen parte de microbiología, en esta materia vamos a hablar de virología, de todos los virus, pero eso como una segunda parte. En realidad he dividido la materia en tres partes. Una primera parte donde estamos ahora, que es la parte general de la microbiología, donde vamos a estudiar todo lo que atañe a los microbios, a los microorganismos, cómo es su genética, cómo es su herencia, cómo es su metabolismo, cuáles son las principales reacciones a las que se somete o se sujeta su metabolismo. Vamos a hablar de cómo se clasifica o en virtud a qué se ha llegado a la clasificación de los microorganismos, etcétera, todo en general. Una segunda parte va a comprender la bacteriología sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Bacteriología por sistemas y bacteriología generalmente ya por género y por especie. Vamos a hablar de ello también. Entonces, una vez que se llega con la historia hasta Robert Koch, Robert Koch inicia la bacteriología médica y conjunciona la bacteriología con sus estudios de botánica, de física, de matemáticas, de medicina que tenía. Tenía también Koch otros intereses en arqueología, en antropología, pero el principal interés que tenía Koch era las enfermedades ocupacionales. En ese entonces también le llamaba mucho la atención el envenenamiento por plomo que sufrían los pintores, por ejemplo, y la bacteriología. Eran sus principales temas de estudio. Ya en 1870, Koch
demuestra que el carbunco infeccioso o el anthrax solo se desarrollaba en los ratones cuando el material que inyectaba en su torrente sanguíneo contenía los bastoncitos o esporas viables del Bacillus anthracis, que es la bacteria del anthrax. Entonces, Koch demostró que si trabajaba con estos microorganismos obtenidos a partir de animales infectados, los podía cultivar artificialmente, primero en animales vivos, luego en medios de cultivo, inició el descubrimiento de los medios de cultivo y luego se dedicó ya al estudio del cólera. En el año 1883 alcanzó niveles de endemia en la India, identificó al bacilo causante de la tuberculosis y descubrió que era transmitido también a través del agua, el vibrio cólera, etcétera, etcétera. Más tarde viajó Koch al África y es allá donde fue el primer director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Berlín, también en Alemania, y finalmente hasta su jubilación en el año 1904 estaba absorto en las investigaciones microbiológicas. En el año 1905 obtuvo el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Murió el 27 de mayo en el 1910, Koch, después de realizar, habíamos quedado viendo entonces los postulados de Koch, y los postulados de Koch hasta el día de hoy son muy importantes para el desarrollo de la microbiología. El primer postulado que Koch hizo fue referente al agente patógeno, o sea, al microbio, al microorganismo en realidad. El microorganismo o microbio o germen, mal llamado germen, no me gusta esa palabra porque germen sí, es algo que germina, pero muchos médicos todavía la utilizan. Hoy en día sabemos que a las bacterias se las debe tratar como tales, como bacterias o como microorganismos, no germen, porque germen significa otra cosa, ¿no es cierto? Bien, entonces, en el año 1882, Koch se refirió al agente patógeno y dijo, nombró postulados que hasta el día de hoy están vigentes. El agente patógeno debe estar presente en los individuos enfermos. O sea, si uno está con una enfermedad infecciosa, tiene que tener un causante, que es el agente patógeno. El segundo postulado, el microorganismo debe poder aislarse del huésped enfermo en cultivo puro. ¿Cómo ha contribuido a la humanidad este postulado? Porque hasta el día de hoy, si nosotros queremos saber el preciso origen de una infección, tenemos que realizar un cultivo en laboratorio, en medios artificiales que han sido fabricados a partir de productos naturales, a partir de carne, a partir de vegetales, de sustancias ricas en proteínas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para poder hacer crecer un microorganismo que está creciendo en el interior de nuestro cuerpo y poder aislarlo e identificarlo in vitro. Gracias a ese postulado, entonces, es que existen los cultivos. Por eso es que Koch, el microorganismo debe poder aislarse del huésped enfermo en cultivo puro. Ese fue el segundo. El tercer postulado dijo, el microorganismo que crece en un cultivo puro, cuando se lo inocula en animales sanos, puede producir en ellos la enfermedad. Nada más cierto. O sea, él observó inclusive la cadena de contagio que tienen los microorganismos. Y el cuarto postulado dijo, de todos estos animales experimentales inoculados ya enfermos, se puede volver a aislar el microorganismo. Evidente, ¿no es cierto? Todos estos postulados completamente ciertos. Luego,
Acá está también otra lámina de los postulados, la tienen en el libro del Javits también. Y no se olviden que siempre voy a preguntar en el examen los postulados de Koch, porque es algo muy, muy importante. Entonces, para probar si un microorganismo era virulento y qué tipo de microorganismo causaba esa virulencia y cómo lo expresaba, era necesario llevar a cabo los postulados de Koch. Aislar una bacteria, hasta el día de hoy se sigue aislando las bacterias, inclusive que van mutando y que ya van adquiriendo otros fenotipos diferentes del fenotipo silvestre, porque Koch denominó fenotipo silvestre a los microorganismos que crecieron por primera vez en esos cultivos. Esos eran los silvestres, y los otros que crecían en otros medios ya eran mutantes, y observó que además había un grado de virulencia y un grado de mutación. Ya hoy en día la ciencia está en base a Koch en postulados moleculares, clonando genes silvestres, introduciendo genes silvestres de bacterias mutantes para poder reproducir el fenotipo virulento y poder llegar así a desarrollar vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles eran los microorganismos que Koch aisló? Los más importantes, en los que está basada nuestra tarea, ¿no? Estos eran los primeros, las primeras enfermedades que he dicho que van a dar pie a... ¿Están escribiendo los nombres de las bacterias, chicas? ¿Chicos? ¿Están escribiendo? Sí, doctora. Muy bien. Bien, entonces vamos a decir que el cólera, que fue descubierto en el año 1883, tiene un agente causal que es el Vibrio cholerae. La difteria tiene otro agente que es el Corynebacterium diphtheriae. Ya sabemos también que los géneros a los que pertenecen estos microorganismos siempre se escriben con mayúscula. O sea, el primer nombre, que es el que corresponde al género, se lo escribe con mayúscula. En el caso del cólera, por ejemplo, Vibrio, que se escribe con B chica, la primera, la segunda grande, se inicia con letra mayúscula y en letra de carta. No se puede escribir los nombres de las bacterias si no es en letra manuscrita o letra de carta. No podemos escribir en imprenta generalmente una tesis, por ejemplo. Si yo en una tesis encuentro el nombre Vibrio cholerae en una letra común en la que está toda la tesis escrita, está mal, la anulo. Tiene que escribir el nombre del Vibrio cholerae en letra manuscrita o en letra de carta. Bien. Y así sucesivamente tenemos el tétanos con Clostridium tetani, la neumonía, hay muchos patógenos que producen neumonía, tanto bacterias como virus. El COVID, por ejemplo, el SARS-CoV-19 produce la neumonía, ¿no es cierto? Y lo hemos visto en esta actual pandemia que estamos atravesando. Pero la neumonía que descubrió Koch fue la referente a un coco gram positivo, el Streptococcus pneumoniae. Luego también habló mucho de meningitis en el 87 con la Neisseria meningitidis. La especie siempre va en minúscula. La peste, Tularemia pestilensis. La sífilis, Treponema pallidum. Y así sucesivamente. Luego tenemos a Louis Pasteur. Y ya con los descubrimientos de Pasteur, ya más cerca del año 2000, porque Pasteur vivió desde el 1822 hasta el 1895. Él fue un químico, un biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología.
Por eso se le dice que es el padre de la microbiología, porque él crea a la microbiología como ciencia. Pero ¿en quién se basó? En todos los experimentos de Concha. Comenzó investigando Pasteur procesos de fermentación del vino, de la cerveza, descubrió la existencia de las bacterias que interferían o intervenían en estos procesos. En 1861 introdujo términos como por ejemplo aerobio, llamó a los microorganismos que vivían en presencia de oxígeno, y anaerobio llamó a los microorganismos que podían vivir en ausencia de oxígeno. Hasta el día de hoy seguimos utilizando esos términos. Aplicó las conclusiones de todos sus estudios a desarrollar enfermedades y a demostrar que la teoría de los gérmenes generalmente era la misma causa que tenía el microorganismo. Introdujo el término virus, por ejemplo, sin hacer distinción, y vacuna en honor a Jenner, porque en esas épocas, en paralelo, se manifestaban los estudios también del desarrollo de la inmunología con el niño James Pepys, en el que Jenner inoculó, ayer hemos hablado justamente de esto, anteayer, en inmunología, ¿no es cierto? Inoculó el virus de la viruela, ¿se acuerdan? Tomando de una niña que había contraído viruela porque era ordeñadora de vacas, y el animal también tenía la viruela. Entonces, ya Louis Pasteur introduce el término de virus, porque la viruela no es una bacteria, no es un microorganismo, pertenece a los pox virus. Entonces, junto con Jenner, o en honor a Jenner, es que ya se introduce el término virus y desarrolló vacunas que consiguieron salvar miles de vidas. Vacuna del cólera, la vacuna aviar, el antrax y la rabia. Aunque la vacuna del cólera no ha sido ampliamente utilizada gracias a que infunde una sensación de seguridad en la epidemia que hemos atravesado, en realidad en la 7ª pandemia. No sé, ustedes todavía han debido estar niños en sus casas, pero nosotros hemos sido el laboratorio de referencia de cólera. Cuando yo dirigía el laboratorio del gastroenterológico boliviano-japonés, y hemos trabajado durísimo en esa pandemia, la 7ª pandemia, porque las muestras llegaban de todas partes de Bolivia, inclusive de todo el departamento, porque éramos el laboratorio de referencia de cólera, y teníamos que aislar al vibrio cólera hasta de los esgotos. ¿Qué son los esgotos? De los alcantarillados, primero para buscar en los primeros casos de cólera, y después ya era un diagnóstico rutinario que se volvió, porque había tantos enfermos con cólera, increíble, porque ya saben que el cólera se extendía y viajaba a través de las aguas, y la gente que vivía en el campo tienen costumbres ancestrales de lavar la ropa de los muertos. Entonces los muertos, como que tenían cólera, morían de diarrea y deshidratación. Esas ropas sucias eran lavadas en los ríos, y a través de los ríos es que cundió la epidemia por todo lado. Fue terrible también todo aquello, ¿no? Y esto no ha sido muy lejos. Aquí en Cochabamba hemos estado en el 91, el 92, con la epidemia del cólera, ¿no? La última, la 7ª pandemia. Y ahora, después de eso, estamos viviendo esta actual, ¿no? Tremenda también. Bien, pero no nos iremos a otros lados, terminaremos lo que es nuestro tema. Después vienen las afirmaciones de un sabio también, Ferdinand Junius Kohn, también que se considera fundador de la microbiología moderna y padre de la bacteriología, que en el año 1872, Ferdinand Julius tiene la importante misión
de clasificar a las bacterias en género, en especie y sus variedades. Y también de describir a otros microorganismos patógenos transmitidos por el agua contaminada que eran diferentes al Vibrio cholerae, pero que también se transmitían por agua. Ferdinand Julius vivió del 1828 al 1898, bien cerquita del 2000. Después ya vinieron algunos experimentos como el de Lister, Joseph Lister, importantes del siglo XIX, que publica sus estudios sobre la fermentación de la leche y descubre al microorganismo Bacterium lactis, que es el causante del fermento de la leche. Le sigue en 1879 Albert Neisser, un alemán, que identifica el agente causal de la gonorrea, la enfermedad conocida como gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, tiene un agente que pertenece al género Neisseria y la especie Gonorrheae. Nosotros hemos visto también que la meningitis tiene un agente del mismo género, Neisseria, pero la especie es meningitis. En cambio, lo que descubrió Neisser fue el agente causal de la gonorrea. En el año 1880, Laverin encuentra el parásito de la malaria en los glóbulos rojos. Algo tan importante, ¿no? Para la parasitología, por ejemplo. En el año 1881, Paul Ehrlich utiliza el azul de metileno en importantes técnicas para tratar de clasificar a los microorganismos. Y en el siglo XX ya se comienza a poner en práctica todo lo que Pasteur investigó. Se empieza a tratar de clasificar a los microorganismos que vivían en presencia de oxígeno como los que vivían en ausencia de oxígeno. En el 38 se observaron por primera vez los virus. Miren, ¿desde cuándo existe un microscopio electrónico en el mundo? Desde el año 1938. Es que por primera vez los virus se pueden observar gracias a la invención del microscopio electrónico. Ya en las décadas, y hasta ahora en Cochabamba no tenemos uno, ¿no? Había uno en el laboratorio de la carrera de biología, pero como era una donación no estaba muy bueno, etcétera. Esperemos que en algún momento ya tenemos microscopios modernos, pero ningún electrónico todavía. Lamentablemente, eso hay que reconocerlo. En las décadas de los años 60 y 70 se han descubierto numerosa cantidad de virus y se han determinado sus características físicas y químicas. Y también en el siglo XX tenemos que ya las técnicas cada vez se fueron innovando más gracias al microscopio electrónico de barrido. Tenemos ahora microscopios de barrido muy buenos o técnicas de secuenciación del ácido desoxirribonucleico, ADN. También tenemos descubrimiento de priones. Stanley Prusner, ¿qué serán los priones? Hemos hablado de bacterias, hemos hablado de virus. Los priones. Los virus son entidades muy pequeñas de genomas, de ácidos nucleicos, pero aún así los virus pueden tener hay virus que son cubiertos, que tienen un material como cápsula envueltos, y hay otros que son desnudos, pero los priones son partículas, simplemente partículas proteicas, pedacitos proteicos de cualquiera de estos que han abierto un nuevo reto a la microbiología, porque son simples proteínas, pero que tienen material
estabilizar la PCR, la reacción en cadena polimerasa, y le dan el premio Nobel en el año 1993. Hasta nuestros días, esta es una herramienta increíble, ¿no es cierto? La reacción de cadena polimerasa, la PCR. Es una enzima increíble que utilizamos todos para poder trabajar ahora y diagnosticar las enfermedades. No podríamos olvidarnos de Fleming, que en paralelo a Pasteur, Alexander Fleming, que vivió del año 1881 al 1955, descubrió algunas colonias crecidas de Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es un coco gram positivo que empezó a crecer en un cultivo, en un medio de cultivo. Y se olvidó en su laboratorio Alexander Fleming y el fin de semana lo dejó creciendo al microorganismo. Cuando vuelve el día lunes, Fleming se acerca al medio de cultivo y ve que en el medio de cultivo donde dejó creciendo la colonia del Staphylococcus aureus, le había entrado un hongo, había otro microorganismo, como observan aquí en la gráfica, y voy a mostrarles con el cursor. Miren, este era el cultivo de la colonia de estáfilo, pero en medio había crecido un hongo de color verduzco, el hongo Penicillium, y con unos micelios aéreos. Les hablo así porque ya me entienden, ya hemos visto conmigo parasitología, y este Penicillium, alrededor del Penicillium, no había ni un Staphylococcus aureus. Observó que la colonia del hongo destruían al Staphylococcus aureus. Ese fue un experimento maravilloso. Y esto pasó luego a ser la salvación de la humanidad, porque se sacó de este hongo, se extrajo la penicilina. Por eso es que es tan importante el descubrimiento de Fleming. Alexander Fleming realizó la extracción del compuesto activo, penicilina, y con eso se empezó a curar la enfermedad y empezaron a morir los microorganismos, las bacterias. Ya después vinieron en el año 1928 los experimentos de Carl Huss con los descubridor del ADN, etcétera, etcétera, y muchos otros para corroborar los 3 dominios de vida y poder concluir que todo lo que tenía vida en la bacteriología pertenecía a 3 grandes reinos. El reino eucariota, donde podíamos encontrar las plantas, los hongos, todo lo que eran las algas rojas, todo lo que eran los protistas flagelados, los parásitos, etcétera, en el eucariota. Las eubacterias, que eran conocidas como bacterias heterocigóticas, y las arqueobacterias, que eran generalmente bacterias que soportaban temperaturas y condiciones muy especiales y muy altas, y por eso se las denominó bacterias antiguas o arqueobacterias, que podían sobrevivir en el hielo, que podían sobrevivir en los manantiales de agua caliente, como los volcanes, por ejemplo. Entonces, es gracias a estas contribuciones de estos estudiosos de Huss que se descubre el ARN del RNA y el DNA de estos microorganismos. Y ni qué se diga con el desarrollo de los microscopios, porque ya saben ustedes que el ojo humano apenas tiene una sensibilidad de 0,2 milímetros. Con nuestros ojitos no podemos ver más. Pero si yo poseo un microscopio óptico, el microscopio óptico me permite una resolución máxima de 0,2 micras, hasta de 1 micra.
Y un microscopio electrónico tiene resoluciones máximas de 0,5 nanómetros de diámetro. Alcanza para ver virus. ¿Por qué creen que no hemos podido conocerlo al COVID-19? Porque no tenemos un microscopio electrónico. A las bacterias las vamos a conocer en la práctica, las vamos a ver todo el tiempo. Vamos a ejecutar técnicas de tinción para que ustedes aprendan a reconocer a los microorganismos. Nada más no se desesperen, esperaremos hasta el 22 en que van a estar las listas completas y vamos a poder arrancar los profesores de práctica con las prácticas completamente saneadas en los grupos. Bien, entonces les decía yo que el desarrollo del microscopio electrónico ha podido conseguir una resolución máxima de 0,5 nanómetros. Ojo, este capítulo, cuidado que estén haciendo caso a sus compañeros, que les digan, no, la doctora no pregunta el capítulo de historia, voy a preguntar en el examen. Por eso es que ahora estoy dándoles con mucho detalle todo esto, porque me parece muy importante que sepan. Ustedes no van a ser técnicos de laboratorio, van a ser bioquímicos que tienen que conocer en detalle de dónde vienen las cosas. ¿Me entienden? Bien. Entonces, este es nuestro primer tema y ustedes tienen que estudiarlo muy bien porque va a entrar al examen. Aquí tenemos los microscopios, miren, desde los más ancestrales. Estos fueron los primeros. El de Leeuwenhoek. Eran apenas platinitas con lentes biconvexas creadas. Luego se pasaron a estos modelos de museos. Y hoy conocen los que tenemos. Acá miren, por ejemplo, este es un cultivo. Esta es una placa de Petri. El ojo humano alcanza a mirar el diámetro de algunas de estas colonias. Eso es 0,2 milímetros. Pero el ojo humano no alcanza a ver este mismo microorganismo en una tinción. No alcanza. Porque estas son las colonias. Una colonia de estos puede tener millones de microorganismos del Staphylococcus aureus. Necesitamos sí o sí el microscopio para poder observar una tinción. Y el microscopio electrónico ya nos puede mostrar virus, etcétera, etcétera, lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la humanidad se muere por causas bacterianas. Se muere de tuberculosis, se muere de tétanos, se muere de cólera, se muere de tosferina. Mire, tantas enfermedades para morirse por las bacterias. ¿No es cierto? Entonces, comiencen a hacer su tarea y comiencen a buscar los microorganismos patógenos de todas las enfermedades, porque todo el año vamos a hablar de las bacterias. Las bacterias que son organismos de una sola célula y que pertenecen al grupo de los protistos inferiores. Estos son células de tamaño variable, cuyo límite inferior está en las 0,2 micras y el superior en las 50 micras. Sus dimensiones medias pueden oscilar entre 0,5 y 1 micra. Y también reciben diversos nombres. Por ejemplo, es de acuerdo a su forma. Por ejemplo, si son redonditos así como estas, se llaman cocos. Si son larguitos como estos, se llaman bacilos. Si se encuentran agrupados en cadenas, se llaman streptococos. Si se encuentran agrupados en racimos, se llaman estafilococos. Y así reciben diversos nombres. Ahora, hay otros grupos bacterianos. Las arqueobacterias. ¿Quiénes eran las arqueobacterias? Existen, pues viven en hábitats que parecen corresponder con la existencia de la tierra primitiva.
hay los fuegos eternos y los hielos eternos, ¿no es cierto?, en el mundo. A esos hielos que ahora se están derritiendo y que están ocasionando tantos cambios climáticos tan peligrosos. Allá habían bacterias como la Chlamydomonas nivalis. Y también en los fuegos eternos habían en los volcanes, en la lava, bacterias, microorganismos como el Pirococcus furiosus, cuya temperatura óptima es de 104 grados centígrados. Ahora tenemos microorganismos que pueden vivir en el mar, que son totalmente halófilos, en ambientes muy salados, como el Halobacterium. A todos estos extremos que soportan o temperaturas extremas, se los llama arqueobacterias. Ahora, las eubacterias son las bacterias típicas, las que vamos a estudiar todo el año. Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas bacterias que son pequeñísimas, que tienen un tamaño de 1 a 10 micras, necesitan para vivir estar adaptados a cualquier ambiente. Hay bacterias que son fotosintéticas, que pueden captar la luz, y hay otras que captan son quimiosintéticas, su energía a través de compuestos químicos. Y hay otros que son heterótrofas, hay saprófitas, hay simbióticas, inclusive hay bacterias que están en los parásitos, que son parasitarias. Ahora, de este mundo pequeño nos vamos a ocupar en la microbiología. Por eso es que me interesa que sepan qué es una micra. Una micra es 1/1000ª de metro. Un nanómetro es 1 milimicra. Y 1/1000 de metro es un Armstrong. Y es 1/10.000 de metro. Entonces, ¿qué es la micra? 1/1000ª de metro. ¿Qué es el nanómetro? 1 milimicra, nanómetro o milimicra. Y es 1/1000 del metro, se conoce como Armstrong. Son unidades de medida. Y el Armstrong puede ser de 10.000 millonésimas de metro. Por ejemplo, ¿qué vamos a medir con estos? A todos los microorganismos. Podemos medir a los microorganismos de acuerdo a sus pesos moleculares y a sus pesos atómicos también, ¿no es cierto? De acuerdo también a sus longitudes de onda de radiación electromagnética. Ahí entran ya los nanómetros. Los tamaños de las bacterias hoy en día se pueden expresar gracias a los circuitos de microprocesadores que manejan las micras. Pero los microorganismos se clasifican de acuerdo a su forma. Los más comunes son, de lo que estaba hablando hace rato, miren estos, redonditos, se llaman cocos. Estos alargaditos, alargados como como el número 2, se llaman bacilos. Hay bacilos que tienen movimiento ondulante y se llaman, que son los 3, como vibrios, y además tienen flagelo, tienen forma de coma. Hay otros que tienen forma de espiral, como estos, y se llaman espirilos. Muchas bacterias pueden tener órganos de locomoción, que son estos flagelos, que ven aquí como pelitos, ¿no es cierto? Otras formas pueden ser de filamentos, de anillos, casi cerrados, con prolongaciones, etc. Entonces, de acuerdo a la forma, es que se clasifican los microorganismos en cocos, bacilos, vibrios, espirilos. Pero todo eso vamos a estudiar en la clasificación de las bacterias.
que es después de este tema. Aquí tenemos una fotografía de microscopio electrónico de los cocos y bacilos. Miren aquí, cocos agrupados en racimos. Parecen granos de uva, ¿no es cierto? Este es un estafilococo. Este también es otro. Coco, pero este es un coco un poco más alargadito que este. Y se llamará cocobacilo. Estos de acá se llaman bacilos, estos que son como bastoncitos. Y ahí tenemos los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, etcétera, etcétera, la Shigella, la Salmonella, etcétera. Inclusive de acuerdo a la forma, tenemos bacillus, tenemos bordetelas, como la Bordetella pertussis, tenemos Clostridium, como el Clostridium perfringens, que son agentes causales de, por ejemplo, de la gangrena gaseosa, del tétanos, el Clostridium tetani, la Escherichia coli, que es una de las bacterias gram negativas más comunes que tenemos en el mundo. Tenemos algas como la espirulina, Staphylococcus, Streptococcus, cuando están los cocos en cadenas, miren, formando. Bacterias como salmonelas, en fin. Todos estos tienen diversas formas. Y también existe, cuando tenemos que hablar de microbiología, una relación entre la forma y el modo de vida. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una bacteria redonda, de forma redonda, esta, la que tiene la forma redonda, tiene una relación de superficie con su volumen mínima. Poca relación con el exterior. Puede vivir en medios ricos en nutrientes. Se transmite por el aire. Es muy resistente y suele ser patógeno. Todas sus características. Su relación con el medio ambiente es mínima. Ahora, los bacilos. Estos tienen forma alargada, cilíndrica, de mayor relación superficie-volumen, porque son más largos. Obtienen nutrientes de manera más eficaz que los cocos. Pueden vivir en medios pobres, pueden vivir en aguas nutrientes, en suelos, pueden ser menos resistentes y suelen ser saprófitas. Ahora, hay otras que tienen forma de espirilos. Ahí están los vibrios. Tienen forma de hélice, forma de coma. Tienen muchos flagelos. Viven en medios viscosos, pequeños diámetros. Atraviesan fácilmente las mucosas y son generalmente muy patógenos por contacto directo o mediante vectores. Aquí tenemos, miren, agrupaciones de cocos. Aquí cocos. Aquí diplococos se llaman cuando se agrupan de dos en dos. Streptococos cuando se agrupan en cadenas. Estafilococos cuando se agrupan en racimos. Y sarcinas cuando se agrupan en formas cúbicas. Miren, este es un cubo perfecto. Entonces se llama sarcina. El género Micrococcus corresponde a una sarcina. Y finalmente llegamos a lo que vamos a alunizar en la siguiente clase, la estructura bacteriana, nuestro segundo capítulo. Y aquí vamos a quedar, porque después vamos a empezar a hablar de la estructura bacteriana. Vamos a hablar de que las bacterias, miren, esta bacteria es una bacteria completa, presenta, miren los numeritos simplemente. Todo esto es una cápsula que está recubriendo esto en celeste a la bacteria. Presenta cápsula. En el número 2 presenta pared, esta rosada. 2, pared. 3, presenta una membrana celular. Miren. Presenta el 4, mesosomas. El 5 presenta ribosomas. Todos estos puntitos acá. El 6 presenta flagelos. Aquí está, el 6. Esto es un flagelo. El 7
es el ADN que se encuentra al interior del cromosoma de la bacteria o genoma. Hasta tiene plásmidos. ¿Dónde estarán los plásmidos? ¿Qué serán? Eso son otros ADNs que pueden incrustarse en las bacterias. Hoy en día nuestras bacterias son llenas de plásmidos que le confieren propiedades de resistencia. Por eso es que ya son tan resistentes los microorganismos. Miren, observando la estructura bacteriana, podemos darnos cuenta de lo que es una bacteria. Y esta es una bacteria, es un bacilo flagelado, capsulado. Los que tienen cápsula tienen mayor capacidad de virulencia. Pero no quiero llenarlos más de cosas. He dado cosas muy generales como para una introducción y en la siguiente clase vamos, aunque todavía tenemos tiempo hoy, nuestra clase está hasta las 9 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestra materia de estructura bacteriana. Pero vamos a hacer un pequeño descanso para preguntar cómo están atendiendo las clases. A ver, la señorita Jacqueline Noelia Pinto, ¿dónde está? Habilite su micrófono. Buen día, doctora. Buen día, señorita Jackie. Dígame, ¿qué partes tiene una bacteria? Tiene pared, cápsula, la pared, la cápsula, también tiene misosomas, ribosomas, flagelos, ADN que está en el interior de la bacteria y también los plasmidos, que son otro tipo de ADN que hace precisamente que sea más resistente. Bueno, muy bien. Mire, ya tiene un montón de conocimiento a su favor. Bien, entonces me gusta que atiendan las clases. A ver, la señorita Silvia Álvarez Ramírez, ¿dónde está? Habilite su micrófono, señorita, para responder. Siempre en estas clases que son un tanto largas, voy a irles preguntando y además corroborando que estén presentes. Aunque la asistencia a teorías depende de cada quien, yo pienso que todos ustedes tendrían que estar muy atentos porque no saben cómo sirve asistir a las clases el día de los exámenes, ¿no es cierto? Lo saben. Por eso es que tienen que asistir y tienen que estar atentos. A ver, Silvia Álvarez. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, señorita? Dígame usted, ¿cuál fue el descubrimiento de Alexander Fleming más importante? Señorita Silvia. Doctora, el descubrimiento más importante de Alexander Fleming fue la penicilina. Eso. No se va a olvidar nunca, señorita, quién descubrió la penicilina. Fleming descubrió la penicilina. De forma accidental, ¿no es cierto? Sí, Descubre al hongo penicillium y ve que alrededor del hongo no había ni una bacteria, porque el hongo inhibía a los microorganismos. Entonces, ahí se descubrió la penicilina. Muy bien. Ahora, vamos con la señorita Adela Ordóñez Toco. Habilite su micrófono, Adela. Sí, doctora. Y dígame, señorita, ¿cuántos tipos de microscopios existen? A ver,
Adela, Tres, ¿cuáles los son? ópticos, los electrónicos y la sonda local. No, las ondas no son microscopios. Tenemos solamente los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos, ¿ya? Está bien, doctor. Estos son otro tipo de métodos. Muy bien, Adela. Bien, entonces vamos a pasar a nuestra clase. Un segundito, por favor. Me esperan nada más. Vamos a hablar de algo que voy a darles antes ahora, que se llama la clasificación de las bacterias, y luego vamos a empezar la estructura como tema 3. Ahora vamos a